Capítulo octavo: Madero y su asesinato. Poco podemos decir de este mandatario eventual y de horas. Madero no era bendito ni mucho menos perfecto, pero su sangre lavó, si algún hierro tenía como mandatario, y al caer sobre su sangre, fue un mártir porque lo mató el odio y la ambición. No hay aquí política que estudiar, leyes que criticar ni nada censurable al mandatario, porque no había sido confirmado en su puesto y por lo tanto no había hecho programa ni leyes. Pero sabemos en filiación, Villa es socialista, y Madero se sirvió de Villa y lo amparó de una arbitrariedad de Huerta. ¿Será esta la causa del asesinato de Madero? Rotundamente puede asegurarse, porque es Huerta el asesino y está confirmado por los Estados Unidos, que no lo han conocido reconocer como presidente por esa causa, y en la conciencia de todos está que así es, de donde queda a la vista de la razón este dilema. Madero fue asesinado, aparte de la ambición de Huerta, por ser socialista o por haber puesto a Madero en condiciones de libertarse, lo que significa amor y reconocimiento a Villa. Cualquiera pues, de los dos motivos, salva a Madero de toda deshonra como hombre y como mandatario, lo declaro humano y condeno a Huerta de asesino, de tirano y ambicioso, y se confirma el mismo, ante todo el mundo, con su proceder. Pero no estudio aquí a Huerta, lo estudiaremos luego. En el moreturbo que había en los últimos tiempos de Díaz, se había despertado en muchos, en todo México, el conocimiento y seguridad de que la política de Díaz es desastrosa porque ni siquiera conservó la integridad nacional ya desmembrada por los Estados Unidos de Norteamérica, y que en pago de ese desmembramiento, obtuvieron aún conexiones de explotación de las minas de oro y del petróleo y de ferrocarriles, y les dio franquicias para la importación. Vieron los hombres libres el peligro de que México sería absorbido por N.A. y todas las naciones europeas y americanas lo han temido por los hechos claros, como la luz de la República del Dólar. Es natural que los verdaderos mexicanos, los libres que siempre son elementos sanos, aunque estén manchados de hechos forzados por un mal régimen, es natural, repito, que se buscaran los libres y se unieran para acabar con el peligro, y se unieron, y Madero era el hombre reconocido por los libres que efectivamente derrocaron a Díaz, después de 25 años de dictadura, lo que nos confirma que no edificó en firme ni creó hombres de valía. Mas los descontentos, los ambiciosos del poder, viendo a Madero y Carranza en acción, se unieron a los rebeldes del mal gobierno de Díaz, y aquí el peligro de no triunfar la causa justa, porque a los descontentos perseguidos y a los ambiciosos no les llevaba a la lucha la redención del pueblo, sino la supremacía suya, y pronto se descubrió y comprobó a los ojos del mundo. Madero gana la batalla y deja marchar a Díaz sin castigo de sus hechos, comprendiendo que bastante castigo es tener que expatriarse después de 25 años de dictador, porque ante los hombres de partido, esto significa que el expatriado no cabe en la Constitución, y el recuerdo de su mando le hará purgar moralmente sus desaciertos. Madero encontró las arcas vacías e impagos hasta los servicios públicos, y pagó de su cuantiosa fortuna, y esto sí, lo sabe el mundo, porque alrededor de su asesinato, se habló de millones que Madero había depositado en las cajas de México para el pago de los servicios, y para reprimir las revueltas de Orozco, que levantó las tropas a su mando, contra Madero. Madero mandó al general Huerta a reprimir aquella sublevación, y le dio como subalterno a Villa, que había sido reconocido como coronel del Ejército Nacional, y he aquí en campaña dos polos opuestos: Villa esclavo de su palabra, desinteresado y de ideas sanas, y por lo tanto sin odio y portante noble; Huerta, voluble en sus compromisos, solo firme en su idea de ambición y de ideas sacristanas, y por lo tanto orgulloso y asesino por corrupción, como buen hijo de la religión que reprime por la excomunión infame que es calumnia, y por la Inquisición que es asesinato con premeditación, alevosía y refinamiento. Chocaron pronto coronel y general, y Villa es remitido a México prisionero y encarcelado fue. ¿Qué le esperaba? Vamos a verlo. Huerta hizo una componenda con Orozco y volvió pronto a México, sin duda le corría prisa sacarse al enemigo de medio. Pero Villa, ayudado por Madero, ya estaba en Norteamérica.
Rugió la fiera pidiendo sangre y no encontrando al cordero que ella eligió, bebió la del pastor y cayó Madero vil y cobardemente en plena calle. Y el mundo todo acusa a Huerta y él no puede justificarse porque es el asesino de Madero, que no era el hombre que había de prestarse a las componendas y lo tenemos probado en que con Huerta estaba un sobrino de Porfirio Díaz, que por cierto, debió servirle de lección la caída de Madero en la que tiene su parte, pero él se salió por la tangente porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar y Huerta no se pasaría en pelillos, ya lo veremos luego. Cae Madero, pero se libra Villa, y Villa es socialista. Madero podía no descubrirse en su ideal, pero dime con quién andas y te diré quién eres, y debía conocer bien Madero a Huerta, por en cuanto comprendió que solo lo libraría a Villa de las garras de Huerta haciéndolo salir del país, y este humanismo le costó a Madero su vida. Descanse en paz otro mártir más del despotismo y la tiranía, bestia feroz que no se hartó de sangre humana, porque los tiranos y los déspotas son cuernos o dientes o miembros más inferiores del dragón del Apocalipsis que se asienta en la religión bestia, marcada con el número 666. Aquí está todo el secreto de las guerras que el mundo ha sostenido, pero ya bestia y dragón están encadenados y nadie habrá que los ampare de la justicia de la ley que los condena al lago del olvido o de fuego de azufre como se dice, donde se les señala, pero el fuego solo es el de su concupiscencia, jamás satisfecha, que es el mayor fuego que el corazón y el espíritu pueden tener, el fuego material. Sería una delicia en comparación de la sed que da la concupiscencia. Entremos un poco en la personalidad de Madero, no en el recinto de su conciencia, allí solo entra la justicia divina y solo por el propio individuo. Encontramos a Madero en posesión de cuantiosa fortuna y en este punto comete injusticia en retener lo que no es suyo, porque no lo ha producido, esto ante la ley del Creador, que no reconoce superioridad en nadie más que la sabiduría que haya conquistado y es la única propiedad que admite la ley del Creador, pero los productos de esa sabiduría son del común universo, porque del universo tomó la sabiduría el espíritu que ha de demostrarla, siendo hombre entre los hombres del mundo a que pertenece como tal, mas como todos los hombres que poseen riquezas, no faltan a la ley por poseerlas, sino porque ocasionan desequilibrio en la comunidad, por su mala administración y se amparan en leyes egoístas creadas por la supremacía y no son leyes de responsabilidad para la justicia divina, es decir, no son leyes ni penadas ni amparadas por la ley suprema, porque esta es solo igualdad. Pero si no son penadas las leyes hechas por los hombres, son penados los hombres que por el acaparamiento desequilibran y hacen sufrir a sus semejantes, porque son leyes de imposición y de engaño y aquí ya las leyes se muestran retrato de los que las han hecho y la ley divina los condena y deshace por las revoluciones de los pueblos, para lo que reúne en partidos a los hombres de progreso, a los que ampara la ley suprema, para que anulando hoy una ley, mañana otra y luego todas, sancionen leyes por plebiscitos de verdaderas mayorías y serán leyes verdad de justicia equitativa, como los hombres han querido permanecer en la ignorancia, porque se dejaron prejuiciar por la religión y los gobiernos autócratas fueron creados y sostenidos por ella para hacerlos sus feudos. Se sancionó la ley de propiedad privada encerrando en ella toda la malicia hija del odio religioso, malicia que lleva en la faz el sello de destruir la humanidad. Sancionada así la ley de propiedad privada, es injusticia y esta injusticia que ante los ojos de los hombres autoriza el acaparamiento con visto perjuicio de todos los trabajadores, no los descarga a los botineros ante los cargos de la ley suprema y no importa los medios de que se haya de valer el oprimido para matar la propiedad, todos los medios violentos serán injustos, pero no serán responsables de esa injusticia los que provocados por los botineros tienen que usar de la violencia con la que fueron tratados y sacrificados, no han hecho más que arrancarle las armas al enemigo y con ellas mismas someterlo, pero se resiste y el pueblo tiene mandado quitar lo que le estorbe para el trabajo.
Y como le estorba el parásito y el autócrata, lo quita y solo es responsable el provocador, por retener lo que es de todos. Madero, pues, cometió injusticia acaparando y reteniendo, pero lo vemos encarar con esos depósitos, una reivindicación del pueblo y llegado al poder por lucha legal, unido al pueblo y los libres. Y le vemos sacar de su botín y ponerlo en las arcas de la nación, para levantar cargas que la tiranía y el libertinaje dejó. Luego, en este punto, Madero se descarga de responsabilidad y aún va a merecer premio de ley divina, porque lo por el retenido restó fuerzas al enemigo de la libertad y la justicia, y esto es meritorio. El hombre de ideas sanas, el libre en verdadera ley, no se esconde en las taperas porque gusta de la luz y del contacto del pueblo. No cree que nadie pueda acusarle y por esto no teme nada a su alrededor y vivaquea por todas partes y nadie ignora que Madero así andaba, por lo que fue asesinado en medio de la calle, por un ambicioso que aún sin levantar el cadáver de su víctima, se encerraba asaltándolo al Palacio de Gobierno, desde donde empezó a dictar órdenes de secuestro a muchos que lo estorbaban, no respetando ni a la viuda de su víctima, que apenas pudo ver el cadáver de su compañero. Madero es justificado por sus obras y es un mártir de su deber, la causa que enarboló subsiste, la víctima que él libró, está sentenciada a muerte. ¿Podrá Villa cruzarse de brazos ni dejar llegar a él la baba venenosa del asesino de su redentor? Madero no quiere venganza, pero él buscaba la justicia y Villa recibe la inspiración del cumplimiento del deber, no para cortar una vida en huerta, sino para reivindicar el derecho de la justicia, para libertar al pueblo oprimido, para hacer la comuna que es a lo que México va derecho, y va por la revolución para quitar lo que estorba. Esto es lo que persigue México, y Madero fue la vanguardia de esta batalla que el pueblo ganara, aunque apareciera un momento derrotado, por una intervención, que si es armada, será el último crimen y el más nefasto de los restos de la dictadura de 25 años en el libertinaje y la brutalidad.